Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. Estamos viendo los primeros capítulos y vamos a retomar. Habíamos estado considerando la genealogía de Caín, ya vimos en el capítulo 4. Vemos cómo ellos se fueron alejando de su relación con Dios. Y ahora estamos considerando ya desde la lección anterior la genealogía de Adán, o para ser más exacto, la genealogía de Set. Y estuvimos viendo ya cómo se va desarrollando y cómo la fe se va acrecentando en la vida de estas personas. Y vamos a retomar en el libro de Génesis, capítulo 5, y el verso 18. Génesis 5 y el verso 18 vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí vemos a Enoc. Habíamos estado viendo ya algo acerca de este varón. Su nombre significa dedicado o poner aparte para un propósito sagrado. Eso significa su nombre. También otra acepción de este nombre es entregarse por completo. Romanos capítulo 12. Vemos lo que el apóstol Pablo compartió. Y aquí encontramos profundidad para nosotros en este tiempo. Romanos capítulo 12 dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 versículos, algo muy breve en comparación con la palabra de Dios, pero lleno de enseñanza para nosotros en este tiempo. En primer lugar, vemos el ruego de la gracia. Dice, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Enoc nació, se desarrolló su vida, pero él tenía un corazón inclinado hacia Dios. Su forma de vivir se condicionó con su fe. Y así es para nosotros hasta el día de hoy. Cuando escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo la revela, podemos tomar muchas decisiones, pero aquel que tiene un corazón inclinado hacia Dios va a tomar la mejor de las decisiones. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si pensamos, comparando con el reloj de Dios, ¿qué tiempo vamos a disponer de estos cuerpos? Es algo muy breve. Un día vamos a dejar este estuche. Y la palabra de Dios dice, presentad este cuerpo.
en sacrificio vivo. En especial en este tiempo final, que es un tiempo de gran oscuridad, de apostasía, donde la esencia del Evangelio está disuelta en religiones. Nosotros tenemos este gran privilegio de parte de Dios, de formar parte de este grupo de los que aman a Dios. Y dice, presentad vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Vimos en Gálatas capítulo 1, verso 4, Pablo hace mención al presente siglo malo, hablando del mover religioso de este mundo. Y en la medida que queremos agradar a nuestro Dios, el Espíritu Santo nos va a ir mostrando qué es lo que a nuestro Dios le agrada. Y nos va a ir separando, alejando. Eso es tarea del Espíritu Santo. A veces el hombre, cuando no entiende, quiere separar él y se justifica, dice, no, pero hay que separarse. Terminan todos divididos, peleados, eso es otra cosa. Esto estamos hablando del mover del Espíritu. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto seguía en su cabeza. Y así también nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Luego viene la palabra de Dios, que es el agua que nos lava, nos empieza a hacer ver las cosas como ve nuestro Dios. Pero ¿cuál es nuestra parte? Bueno, aceptar esa renovación, no estar conforme a este siglo, a la forma de ver. La mayoría de los conceptos cristianos están basados en cosas religiosas. Si vos haces las cosas bien, te va a ir bien, dice. Pregúntele al apóstol Pablo qué bien que le fue. Lo fajaron, naufragó, estuvo preso, pasó hambre. Ese es un falso concepto, está muy metido en las iglesias, especialmente de este mensaje. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Error. Uno no sabe cómo le va a ir bien. Ojalá le vaya bien. Pero nadie puede asegurar tal cosa, porque Dios está tratando con nuestra vida. Y estamos en la escuela de Dios. Y Dios va a permitir días y noches, bonanza y tormentas en nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra parte? Creer. Y estando bien parados por la fe, vamos a sobrellevar las circunstancias. Sea de día, sea de noche, sea con un sol precioso, con una terrible tormenta huracanada. Durante semanas el apóstol Pablo no vio ni las estrellas, dice. Pero ahí estaba Pablo. Y así también en nuestra vida. Por eso, como dije, hay muchos conceptos erróneos en el Evangelio. Pero gracias al Señor por su palabra. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así fue la experiencia de Enoc. Él caminaba con Dios y aprendió a conocer lo que Dios opinaba. Y nosotros, eso es lo que tenemos que pedir del Señor. Que sepamos opinar y pensar como Él opina. Hay muchos conceptos humanos en nuestra vida. Hay muchos conceptos básicos, le llamo yo. El hombre natural dice, si no trabajo, no como, dice. Después viene el creyente y dice lo mismo, si no trabajo, comemos porque por la fe Dios provee, no por tu trabajo y tu esfuerzo y tu capacidad. Bueno, todos esos conceptos vienen al Evangelio. Pero el Espíritu Santo hace 2000 años está haciendo un trabajo, convocando grupos de hombres y mujeres deseosos, abriendo el entendimiento, preparando. Ese es el poder y el trabajo del Espíritu Santo. Muchos se asombran por los milagros
que yo no digo que esté mal, eso tiene su lugar y está muy bien. Pero el verdadero milagro que Dios abra nuestro entendimiento y nos haga ver la obra del Señor Jesucristo. La obra de gracia que Él está haciendo en nuestras vidas. La vida de preparación. Bueno, sí que es una obra preciosa. Enoc es el primero que no vio muerte. Tipifica al vencedor. Libro de Hebreos encontramos la galería de los grandes de la fe. Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Por la fe, Enoc. Esta es una preciosa declaración. Por la fe. Si usted lee todo el capítulo va a encontrar hombres y mujeres vencedores que pasaron experiencias de victorias. Pero al llegar al final del capítulo 11 va a encontrar hombres y mujeres que sufrieron, fueron asesinados, tuvieron hambre y tuvieron desnudo y también eran de fe. Y eso es una de las cosas que hace la enseñanza de la gracia, nos libera de los preconceptos. Vení que te va a ir todo bien. Error. Vení que Dios se va a encargar. Esa está bien, esa declaración. No sé si con un naufragio, desnudo por una cueva, eso solamente sabe el Señor. Pero eso también es de fe. Tenemos que sacar esos conceptos equivocados. Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos. Y en el verso 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta revelación tuvo este varón, Enoc. Él caminó, habló, y como yo siempre suelo decir, Enoc se fue mucho antes que se fuera su cuerpo. Mucho antes, él ya caminaba y vivía con Dios. Y así es la experiencia de los vencedores hoy. Un día vamos a dejar estos cuerpos, pero hace rato que ya nos fuimos con Él. En comunión, en las experiencias. Así fue la vida de este varón. Caminaba, dice. Y no sabemos si fue de mañana o de tarde. Le habrá dicho el Señor, ¿por qué no te venís conmigo? Y ya está, dice. Tenían tanta comunión. Y así la vida de los vencedores hoy. Este varón, encontramos el primer cuadro de alguien que no murió, sino que fue llevado. Tipo del vencedor. Judas, una carta muy breve, verso 14. Pero esto es una carta de advertencia a la humanidad y al pueblo de Dios. Es la última de las llamadas antes de Apocalipsis. Es una carta que arde en el fuego del Espíritu Santo. Y dice el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, el número de la perfección, diciendo, de aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Enoc. Él vivió una vida de fe aquí. Como dije, vivía en la tierra y también en el cielo. Y así también en nuestra vida. Cuando vienen las adversidades, el Espíritu Santo nos eleva y nos vamos con nuestro Dios. Hasta que un día ya no vamos a volver. Así fue la experiencia de este varón. Y vamos a ver, Dios le reveló secretos
Dios le reveló secretos. Así fue cuando miramos en la Escritura, todos los que alcanzaron revelación tuvieron una forma de apreciar y vivir la vida de fe distinta. Le vemos al ejemplo del apóstol Pablo. Él fue llevado al tercer cielo y recibió revelación. Pedro también recibió revelación. Y José y sus hermanos le aborrecieron. Bueno, para los que toman nota, Gálatas 1 y el verso 16 vemos la declaración de Pablo cuando Dios reveló al Señor Jesucristo en él. Y eso es lo que todos necesitamos, que el Espíritu Santo revele al Señor Jesucristo, no un mero conocimiento, sino revelar a Jesucristo. Gálatas 1 y el verso 16. Y Gálatas 1, versículo 11 y 12. Revelación, esa es la palabra. Necesitamos revelación. La palabra de Dios revelada, eso va a ser un trabajo eterno. La palabra de Dios sin revelación puede llegar a transformarse en una leyenda, o como dice la Escritura, en una fábula. Se volverán a la fábula. Leer la Biblia y no creer lo que dice es un cuento. Está lleno de cuentos, así. Bueno, volvemos a nuestra porción, Génesis. Y el verso 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vemos aquí en el verso 22, engendró a Matusalén, dice. Hay varias acepciones de este nombre, pero hay una que es muy interesante. Dice el significado de este nombre. En su muerte será visto. En su muerte será visto. Enoc representa la primer fila de la iglesia, los vencedores. ¿Y qué representa Matusalén? El resto de la iglesia. El resto de la iglesia. Toda la gente hace mención, hasta los impíos, dice, tiene más años que Matusalén, dice. ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tantos años? Bueno, una demostración de la gracia de Dios. Porque piense por un momento lo que significa este nombre. En su muerte será visto. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del juicio que va a venir sobre la humanidad. Cuando Él muera va a venir el juicio. Cuando la iglesia salga va a venir el juicio. De eso habla este hombre. Enoc fue llevado 500 años antes del diluvio. Y aquí encontramos a Matusalén con esta representación. Él murió antes del diluvio. Y dice, verso 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Apocalipsis capítulo 14. Libros de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9. Apocalipsis 14 y el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Otra versión de esta porción dice, la ira de Dios que será vaciada, pura. La ira de Dios pura, o sea, no tiene ni siquiera una gotita de misericordia. Así van a ser los juicios sobre la humanidad. Pura. Pero vemos este cuadro, volviendo a nuestra porción de Génesis capítulo 5, Matusalén. Como dije, tipifica el cuerpo de Cristo aquí sobre la tierra. Y este tiempo de gracia ofrecido a la humanidad. Capítulo 6 y el verso 1. Es la continuidad del capítulo 5. Lamec, para los que toman nota, su nombre significa hombre fuerte o destruidor. Él tiene su capacidad en Cristo, pero es débil en sí mismo. Filipenses, para los que toman nota, capítulo 4, vamos a leer, versículo 13. La declaración del apóstol Pablo. Como siempre digo, debemos tomar el peso y el contexto. Yo a veces escucho esta declaración sin fe, entonces va a tener gran problema. Porque si leemos los versículos anteriores, vemos cómo Pablo fue enseñado y preparado y puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la declaración de la vida de Cristo en nosotros. Volvemos a nuestra porción, Lamec. Este hombre dice aquí el versículo 29, versículo 28, dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Noé, su nombre significa descanso o consuelo. Y este hombre va a representar una nueva etapa en la vida de la humanidad. Un hombre nuevo, una nueva forma de vivir. Pero eso simplemente un tipo, es un tipo, ellos no fueron regenerados, como vamos a ver más adelante. Dice, vivió Lamec después que engendró a Noé, verso 30, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Él murió 5 años antes del diluvio. Capítulo 5, verso 32 dice, siendo Noé de 500 años engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Vamos a ir viendo los nombres y lo que representan cada uno de estos hijos. Habíamos dicho, primeramente, Noé, su nombre significa descanso o consuelo o aliviar. Aquí comienza la dispensación de la conciencia. Primeramente vamos a ver a Sem. Su nombre significa nombre o renombre. Vemos la ascendencia y la descendencia de Cristo. Son los antepasados del pueblo judío y de esta línea vino Abraham y así también Cristo y también nosotros por la fe. Sem, tipo de la nueva creación. Segundo de sus hijos, Cam. Su nombre significa quemado por el sol. Quemado por el sol. Tipifica a los que tuvieron oportunidades de escuchar la verdad, pero la rechazaron. La desprecian y no le dan importancia. Y por lo tanto vive en oscuridad. Reitero,
Cam, su nombre significa quemado por el sol, tipifica a los que tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad, pero la rechazan, la desprecian o no le dan importancia y por lo tanto viven en la oscuridad. Y el tercero de los hijos de Noé, Jafet. Su nombre significa esparcir o extender. Tipifica la vieja creación y es tipo de los gentiles. ¿Y por qué este nombre? Porque a la vieja creación le gusta extenderse, aparentar. Y este personaje vive en la tienda de Sem, las dos creaciones. Así que ahí están conviviendo cerquita, son vecinos. En este capítulo vamos a ver la forma de Dios. La forma de Dios. Cómo Él va a hacer para salvar el remanente de Israel y el fin de la edad. Capítulo 6, verso 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios escogió a este hombre, Noé, y lo instruye cuál va a ser la forma de traer salvación a la humanidad de ese tiempo. Creo todos hemos escuchado hablar acerca del arca que él va a construir. Hay muchas cosas muy interesantes aquí. Como dije, esto nos habla del trato de Dios. En ese tiempo va a ser un trato con Israel, que está en la dispersión entre las naciones. En el libro de Ezequiel y Jeremías declara que Dios usará un silbido que atravesará el mundo para convocarle a Israel. Y eso se está cumpliendo desde el año 1948. Ellos aún esperan al Mesías. Pero Dios tiene un plan preparado para su pueblo. Vamos a ver en qué consiste este plan. Bueno, dice el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer.
Harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Como dije, aquí vemos el plano o la forma de Dios, lo que Él preparó. Bueno, dice aquí en los primeros 2 versículos del capítulo 6, el resultado de la unión entre las 2 genealogías de Caín y Set. Ellos tienen un gran avance, habíamos visto en la genealogía de Caín sobre todo. Ellos construyen ciudades, manejan metales, tocan música, pero cada vez son más violentos y agresivos. Y ahora se junta con las hijas de la genealogía de Set. Y vemos el resultado. Dice, como recién leíamos, se crearon gigantes. Gigantes. Políticamente, socialmente, científicamente, el ser humano ha alcanzado proezas, pero ninguna de esas proezas contempla a Dios. Es el ser humano sin Dios. Así fue en el principio, y por eso vinieron los juicios. Y ahora, ¿cómo está todo? Peor todavía. El ser humano avanza, puede hablar desde una habitación con otra persona a kilómetros, pero nunca considera a Dios. Y eso es lo que va a traer los juicios. Así fue en el principio. Y debemos tener en cuenta el tiempo que vivimos y el mensaje que hemos recibido. 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este es un cuadro de oscuridad como fue en aquel entonces. Pero así como en la antigüedad Dios siempre tuvo sus fieles, hoy nosotros tenemos este privilegio de ocupar también ese lugar por la fe. Esta es nuestra gran oportunidad. Si decimos que amamos al Señor, nuestros hechos van a hablar más que nuestras palabras. Porque es muy fácil hablar. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Noé vivió en medio de una generación que se opuso.
Él no conocía el mensaje de gracia. Él tuvo una revelación de parte de Dios. Juan capítulo 14 y el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Noé escuchó la palabra de Dios y tomó su decisión. Y ahora estamos nosotros en la escena. Este es nuestro tiempo, único, breve y precioso tiempo. También escuchamos la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? Noé escuchó. Dios le habló, le indicó lo que iba a hacer. En el verso 13 dice: decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. ¿Y qué va a hacer Noé? Hazte un arca de madera. Y le empieza a dar la instrucción, la forma, el modelo y las medidas. Y así es nuestro Dios hasta el día de hoy. Él nos habla por su palabra, nos muestra la obra del Señor Jesucristo, y todo está aquí en su palabra. Todo lo que necesitamos para alcanzar lo mejor. Un gran juicio está por venir sobre la tierra, como fue en la antigüedad. Y hoy estamos nosotros aquí. Esto no es una historia de ficción, esto es una realidad. Esto es una realidad. Dios le va a librar a Noé y también a nosotros de la corriente de este mundo. Lo que leímos recién es un tiempo de oscuridad, de rebeldía, de maldad. Todo esto influenciado por demonios, así como es este tiempo que vivimos. Y Satanás es un gran imitador. Un gran imitador. 2 Corintios 11 y el verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que es un tiempo de oscuridad y es un tiempo de oscurantismo. Las tinieblas están sobre la humanidad. Bueno, así fue también en aquel tiempo. Dios habló antes del juicio. Y Dios usó la boca de Noé en aquella generación. En una generación que vive como si Dios no existe. Así fue antes y así es hoy. Y lo más triste aún cuando el pueblo de Dios vive como si Dios no existiera. Es una simple religiosidad. Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Otra vez encontramos esta expresión: por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Nunca había llovido sobre la tierra, pero Noé no precisó ninguna demostración. Él escuchó y creyó. Y así también nosotros en este tiempo, Dios nos advierte una y otra vez. Como Padre amoroso, Él se preocupa por sus hijos.
Así como nosotros aconsejamos a nuestros hijos para el bien, para lo mejor, Dios también, Él se adelanta y dice, ¿cuál fue la actitud de Noé? Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él escuchó, creyó y se preparó. ¿Qué hubiese pasado si él razonaba en medio de tanta oscuridad? Habrá invitado a su vecino una y otra vez, pero habrá cosechado burlas seguramente. Mire cuántas veces el enemigo le habrá dicho, ¿para qué predicar si no viene nadie acá? Por su fe, a Dios le sirvió la fe de Noé. Y así es este tiempo, un tiempo de oscuridad. No vaya a dejar que el enemigo llene su cabeza con razonamiento. Nosotros estamos puestos aquí con un propósito, de que la palabra de Dios alumbre. Y un día nuestro Dios va a llamar y va a decir, en tal lugar te estuvieron predicando, vos no quisiste. Para eso estaba Noé ahí predicando. Y así estamos nosotros también, para testimonio de la fidelidad de Dios. No importa, yo a veces veo los cultos con pocas personas, no importa. Nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios. Su palabra trae disfrute al corazón sincero. Así fue los tiempos de este varón. Fueron 120 años. 120 años. Su fe fue una fe que se demostró en los hechos. Y él tuvo un buen testimonio. Para los que toman nota, Ezequiel capítulo 14, versos 14 al 20. Qué hermoso ser útil al propósito de Dios. Cuando la palabra de Dios se revela a nuestra vida, no importa el lugar que nos toque, queremos ser simplemente útiles. ¿Cómo habrán sido esas reuniones, lo de Noé? Pero él estaba cumpliendo el propósito de Dios, igual que nosotros. No vaya a dejar que el enemigo le haga ver cosas, porque dice la Biblia que cuando él tentó al Señor Jesús le mostró cosas que no eran. Y solamente el ojo de fe ve como ve Dios. Y el enemigo todo el tiempo habla y muestra cosas mentirosas. Por eso necesitamos que nuestra visión sea una visión de fe. Vemos la construcción de esta nave como referencia, 140 metros de largo, 23 de ancho y casi 15 de alto. 140, 23 y 15. Bueno, como dije, ellos predican, preparan, escuchan la forma de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Verso 22. Y lo hizo así Noé. No tiene mucho preámbulo, muchos títulos, pero la palabra de Dios dice que Noé creyó y obedeció. Qué lindo si así también dice por nosotros. Y lo hizo así. Nada más. ¿Para qué más cosas? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, capítulo 7. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover
sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Él nos hace recordar por Enoc. Él tiene una actitud rendida. Él seguramente tenía vecinos, conocidos, amigos. Él se olvidó de todo, porque Dios tomó el control de su vida. Y así también en nuestra experiencia, así fue con Noé, como recién veíamos. Noé hacía mucho tiempo que ya se había ido con Dios. Faltaba que se fuera el cuerpo nomás. Y así también la vida de todos los fieles, en las distintas edades. Vamos y venimos, para un día irnos definitivamente. Que Dios le bendiga ricamente.